Reflexiones del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 43 al versículo 45. Al día siguiente Jesús quiso salir para Galilea y encontró a Felipe. Y Jesús le dijo: Sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Hemos estado reflexionando en esta porción de los primeros discípulos de Cristo y cómo su fe, su percepción sobre Jesús de Nazaret empieza a evolucionar a medida que empiezan a tener mayor contacto con Él. Y esto lo vemos por la transmisión del mensaje que ellos le dan a sus cercanos, como lo hará Andrés con Simón, y en este caso como lo hizo Felipe con Natanael. En la primera parte hemos dicho que en esta percepción evolutiva, los primeros discípulos lo reconocieron como el Cordero de Dios, y como beneficio han recibido el perdón de sus pecados. En segundo lugar, lo percibieron como rabí, como maestro de Dios, y como beneficio han recibido la instrucción. Y hemos dicho también que lo reciben como Mesías, como Cristo, y como beneficio, como resultado, encuentran una transformación de vida, una transformación en su naturaleza. Pero en esta porción quisiera llamar la atención a la declaración que hace Felipe en el versículo 45, porque Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Hoy veremos cómo los discípulos han recibido a Cristo como el cumplimiento de las Escrituras. Jesús es el cumplimiento de las Escrituras. Y lo que vemos en este hombre llamado Felipe, en este discípulo, es que cuando sigue a Cristo, lo sigue porque en Felipe ya existe una conciencia a partir del conocimiento que él tiene de la ley y los profetas, es decir, de las escrituras del Antiguo Testamento. Esto es muy importante a destacar porque muchas veces pensamos que los discípulos seguían a Cristo de manera ciega o solamente por los milagros. Pero lo que nosotros notamos en este pasaje es que en Felipe al menos existía una conciencia clara de que las escrituras hablaban de este personaje llamado Jesús de Nazaret. Ahora bien, en el Antiguo Testamento a Jesús se le presenta de muchas formas. La ley de Moisés, por ejemplo, lo menciona tajantemente como el profeta que ha de venir. Esto lo dice Deuteronomio. O Moisés, a través de símbolos, sombras y figuras, lo presenta como el Cordero de Dios, como el chivo expiatorio, como el medio de nuestra purificación, entre muchas otras formas simbólicas que encontramos en las leyes de Moisés, sobre todo en los ritos, ceremonias, entre otras cosas. Pero los profetas, quienes constituyen una sección grande del Antiguo Testamento en el pensamiento de Felipe, lo presentan de maneras aún más detalladas, como aquel que iba a sufrir, como aquel que iba a ser exaltado, como aquel que iba a ser colocado como rey sobre Sión, aquel que sería sacerdote según el orden de Melquisedec, aquel que reinaría humildemente y en amor, aquel que traería el reino a la manera de David y de Salomón. Es decir, en Felipe existe una gama vasta de información que le hace creer con convicción que Jesús es el cumplimiento
de las Escrituras del Antiguo Testamento. Me temo que muchos de nosotros hoy no podríamos encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento por nuestra negligencia y nuestra falta de hambre por la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Es más, me atrevo a pensar que muchos de nosotros hemos llegado a pensar que el Antiguo Testamento no tiene utilidad o no tiene vida para nosotros. Pero debemos recordar que Pablo y el mismo Cristo nos explican que las Escrituras del Antiguo Testamento son palabra inspirada de Dios. Y en ese sentido es útil para instruir, para redarguir, para corregir en justicia. Cristo ha dicho constantemente, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que así encontrarán la vida eterna, pero ellas solamente dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí. Juan 5:39 y 40. Cristo nos enseña que si bien el estudio de las Escrituras no es nocivo, nadie puede encontrar salvación en las Escrituras meramente, porque las Escrituras solamente tienen una función, dar testimonio de Cristo, y si queremos tener salvación o vida eterna, tenemos que ir a Cristo. Pero claro, como Felipe, debemos leer y conocer las Escrituras. También Cristo le dijo a los discípulos en la resurrección, los que iban de camino a Emaús, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas 24, versículo 25 al 27. Cristo entonces nos enseña que desde Moisés y por todos los profetas, las Escrituras tienen como tema central a Cristo. También Cristo dijo en algún momento, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas estas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Quiero preguntarle algo hoy a usted, hermano o hermana. ¿Usted está capacitado para encontrar a Cristo en las Escrituras? ¿En las Escrituras del Antiguo Testamento? Estamos perdiendo una gran riqueza en la Biblia, y esa gran riqueza es Jesús. Pero también yo quisiera preguntar, ¿usted ha recibido a Cristo con convicción porque está completamente seguro de que las Escrituras dan testimonio de Él? Hoy reflexionemos sobre esto y recibamos a Cristo como el cumplimiento pleno de lo que la Escritura dice. En Cristo estamos completos, en Cristo no necesitamos nada más, y en Cristo las Escrituras tienen valor. En Cristo aún la ley de Moisés y los profetas tienen una gran utilidad. Seamos cristocéntricos, seamos cristológicos, y en su lectura de hoy, o en la lectura de su semana, pregúntese, ¿qué aprendí de Cristo? ¿Qué quiso Dios decirme acerca de su Hijo? Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, bendícela en nuestro corazón y ayúdanos a que Cristo sea exaltado. Que nuestra meditación sea Cristo, que nuestro respirar sea Cristo. Te lo rogamos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén.